¿Qué pasa, gente? El día de hoy se anunció la nueva Nintendo Switch OLED y pues les quiero traer mi opinión acerca de esta noticia. Desde hace algunos meses se venía rumoreando que parecía ser que Nintendo estaba preparando un relanzamiento de un nuevo modelo de su Nintendo Switch, y hoy ya se nos confirmó que este nuevo modelo, titulado Nintendo Switch OLED, presenta algunas mejoras con respecto al diseño original de lo que es la Nintendo Switch. Sin embargo, más allá de hablar de las características técnicas, que también quizás lo aborde, lo importante acá es quizás hacer un pequeño análisis de la posición que está tomando Nintendo frente a la industria en los últimos meses, ya prácticamente extendido a más de un año, en lo que respecta a enfoque como tal dentro de la perspectiva de su propio negocio. Y creo que va un poco más claro con esta presentación de la Nintendo Switch OLED lo que están intentando hacer, así que bueno, vamos a dar un pequeño análisis al respecto, o mi opinión al respecto. Como punto de partida vamos a hablar algunas de las características técnicas de esta consola. La pantalla, que es quizá lo más representativo dentro de su haber, se presenta un poco más grande de lo que es la Nintendo Switch original. En este caso no precisamente más extensa como tal en dimensión, pero sí recorta un poco lo que son los bordes oscuros que mantenía la primera Nintendo Switch, y en este caso permitiendo que sea de 7 pulgadas en total. Adicional a ello, además de unos colores diferentes a los modelos que ya tenemos actualmente, se nos confirmó que el dock en este caso iba a tener la posibilidad de un puerto Ethernet, que es algo de agradecer bastante, sobre todo para la descarga de videojuegos, porque todos sabemos que lo que es el Wi-Fi de la Nintendo Switch deja mucho que desear. Adicional a ello, y algo un tanto cómico desde mi perspectiva, es que la memoria interna fue ampliada de 32 GB a 64 GB, así que en este caso, en el 2021, estamos hablando de una consola portátil con tan solo 64 GB de almacenamiento. Se me antoja bastante corto, y sé que Nintendo más o menos siempre ha hecho esto, pero bueno, ya pensaríamos que quizás en 2021 tendremos un poco más de posibilidades en el almacenamiento, pero pues bueno, es Nintendo. Asimismo, lo que es la parte de atrás de la consola ya permite tener un poco más de ajustabilidad para poder acomodar la pantalla en el modo portátil un poco más cómodo, que quizás con la consola original no se podía hacer tanto. En cuanto a los Joy-Con se refiere, básicamente se maneja el mismo tipo de Joy-Con que viene manejando todas las Nintendo Switch. En este caso se confirma la compatibilidad de accesorios en todos los sentidos, lo cual tampoco es muy positivo, porque sabemos que uno de los problemas más significativos de Nintendo Switch a lo largo de toda su vida útil ha sido el drifting en los controles. Entonces es muy probable que estos Joy-Con también vayan a tener este problema. Con un precio de salida de $350 ya confirmado para fecha de lanzamiento el 8 de octubre, y sin mejoras más allá de lo que les he dicho, ni siquiera en la batería, porque la batería va a tener un rendimiento prácticamente similar. En este sentido, las mejoras más significativas van a ser en cuanto a la pantalla se refiere, porque como el mismo modelo lo dice, va a ser una pantalla OLED, lo que va a permitir por lo menos una nitidez mucha mayor en cuanto a los colores presentados en sus juegos. Más allá de ello, no tuvimos ningún tipo de anuncio adicional, es decir, tanto lo que es la memoria RAM como el propio procesador de la consola va a seguir siendo el mismo que se ha venido utilizando dentro de la Nintendo Switch. Es decir, lo que se venía especulando de una posible versión Pro de esta consola pues queda bastante, no solamente descartado, sino que deja con un muy mal sabor de boca en general a la audiencia acerca de lo que es esta revisión, porque empezando que no propone ninguna motivación adicional más allá quizás de tener una pantalla mejor para lo que es adquirir la consola. Se nota que por lo menos actualmente el enfoque de Nintendo es que su consola se vaya hacia el lado portátil mucho más que hacia el propio lado de sobremesa, que es quizás algo de las mayores demandas por parte de los usuarios frente a esta compañía. Y es que acabamos de tener nuevas consolas de nueva generación, tanto de Xbox como de PlayStation, con lo cual se esperaba que quizás Nintendo tomara algún tipo de acción y esta tan rumoreada Nintendo Switch Pro pudiera ver la luz, y que quizás pudiera hacer frente un poco más a lo que son las consolas de actual generación. Quizás no a competir a la par, porque sería casi que una utopía, pero sí por lo menos a que los juegos de antaño o que los juegos próximos a recibirse en esta consola por lo menos ya fueran un poco mejor, porque a estas alturas los gráficos de esta consola ya cantan muchísimo, ya se sienten bastante anticuados, y tristemente el que no tengamos una revisión Pro propiamente dicha pues nos deja quizás un muy mal sabor de boca, porque sabemos que entonces el enfoque de Nintendo no es dar un paso hacia adelante, por lo menos no en el mediano y en el largo plazo. Es decir, vamos a estar viendo los mismos juegos bajo el mismo rendimiento durante los próximos años, quién sabe cuántos años, hasta esperar nuevamente que vuelvan a coger los rumores de una posible revisión de la consola en modo Pro, o que quizás ya esperamos a quizás
lo que se conozca como Nintendo Switch 2, no sabemos. Acá lo triste es que, como les comento, quizás vamos a tener un periodo de tiempo bastante considerable antes de poder quizás pensar o soñar en un cambio significativo en lo que son los gráficos de las consolas de Nintendo. Y esto era un punto que hacía especial ilusión entre los fanáticos, porque si de llegar un modelo Pro, podíamos esperar que la carencia de noticias de Nintendo en los últimos meses, extrapolado a más de un año en el que realmente lanzamientos de peso no han salido, pues quizás se especulaba que era porque estaban preparando las versiones para la Nintendo Switch Pro, cosa que con el anuncio de hoy queda totalmente descartado. Es decir, el delay que tiene Nintendo en este momento en sus lanzamientos de videojuegos, tanto en anuncios como en lanzamiento, realmente se ve ya sea por factores externos como la propia pandemia u otro tipo de enfoques que no los conocemos totalmente, pero que lo que sí nos da a entender es que en este momento la prioridad para Nintendo no es estar desarrollando juegos a tope, que era algo que se esperaba con un posible anuncio de una revisión de la consola. Es decir, el caso ideal hubiera sido que se hubiera anunciado una consola Nintendo Switch Pro y que con ella se anunciaran muchos juegos que hasta el momento no se tiene fecha de lanzamiento confirmado. Por supuesto, uno de ellos es Zelda Breath of the Wild 2, el tan esperado Bayonetta 3, que su delay se estaba prácticamente rumoreando debido a que se esperaba que saliera prácticamente para la Nintendo Switch Pro, que en este caso, como les digo, pues no va a acontecer. Y aquí lo preocupante o lo que permite el análisis es que de verdad, como les comento, ver que Nintendo le está dando tan poco interés a quizás darle un poco más de empuje, ya sea tanto a su software como a su hardware. Entonces, el ver que tuvimos hace poco un evento que dejó un sabor de boca medio agridulce, en donde no se presentaron ningunos títulos, o por lo menos ningún título AAA vende consolas, pues deja algo bastante triste a los usuarios. En mi caso, por ejemplo, pues yo me hice una Nintendo Switch prácticamente de salida, y más allá de jugar Zelda Breath of the Wild, más allá de jugar Super Mario Odyssey y algún que otro juego que haya salido paulatinamente a lo largo del recorrido de esta consola, el primer año de la consola fue la mejor, y a estas alturas yo no veo ninguna motivación de comprar o adquirir algún nuevo videojuego de Nintendo Switch, porque no me ofrece, no me brinda algo llamativo dentro de todo su catálogo, dentro de todo su haber, y mucho menos pensando en el mediano, en el largo plazo. Y mi esperanza era, como usuario quizás no totalmente acérrimo a lo que es la propia compañía de Nintendo, pero sí quizás esperanzado en ver algunos títulos un poco más innovadores. Lo que me deja pensar este evento es que pues no vamos a tener ni cambios significativos tanto en el hardware ni mucho menos en el software. Entonces esto quizás este par de años que se viene va a ser años un poco más complicados para Nintendo, y esperemos que por lo menos la carencia de anuncios de títulos, ya sea que descartemos totalmente la posibilidad de juegos anunciados para la Nintendo Switch Pro, pero que por lo menos sí estén desarrollando juegos para la Nintendo Switch, y que por lo menos ya sea a finales de este año o inclusive ya en el primer periodo del 2022 ya por lo menos se conozca o sepamos realmente una mejora significativa en el catálogo de Nintendo, porque en este momento, en mi opinión, como les comento, esto es en mi opinión, la siento un poco floja en comparación a lo que esperábamos tras el apabullante inicio de generación. Entonces pues nada, vamos a esperar qué pasa. Pues por lo menos el modelo va a tener una pantalla mejor, lastimosamente se va a quedar de lado el tema de sobremesa más allá del cable de Ethernet, pero pues nada, vamos a ver qué pasa. Eso sí, también es un tanto contradictorio que permitan o busquen que las personas puedan jugar un poco mejor, ya sea juegos online o descargar juegos a través del cable de Ethernet, pero que no hayan mejoras por lo menos en lo que es el rendimiento de la consola propiamente dicha, en lo que es el modo dock. Entonces ahí se contradice un tanto las dos estrategias que siguen en el desarrollo de esta Nintendo Switch OLED, que pues seguramente va a estar bien, pero pues como les comento, en lo personal me deja un muy mal sabor de boca, y pues habrá que ver qué pasa. Y pues nada, gente, esta es mi opinión acerca de la noticia del lanzamiento de Nintendo Switch OLED. Déjenme en sus comentarios qué opinan, qué les parece, si valdrá la pena, si no. Un likecito ayudaría mucho, motiva un montón. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.